No creo que haga falta mucha de recordar que tenemos esta semana un día especial, además del miércoles, culto de oración, y viernes, culto de estudio bíblico. El jueves, día de Navidad, el 25, por la tarde, a las 6, viene anunciado también en los boletines, pero para que lo sepamos, a las 6 de la tarde tendremos la fiesta de los niños con sus poesías y los jóvenes con sus diálogos, y también tenemos la agradable sorpresa, si no pasa nada, de que por la tarde después tendremos un mensaje a cargo de don Tomás Ríos. Me ha telefonado estando comiendo que viene ese mismo día, salen a las 5 de la mañana y vienen para estar con nosotros. Así que a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde tendremos los días de la fiesta de Navidad, y también tendremos a nuestro hermano don Tomás Ríos con una familia de allá que viene también. Bueno, pues vamos a leer ahora un pasaje muy emocionante de la vida del Señor Jesús y de su amor hacia toda persona desvalida, triste, pero que el Señor donde estaba alegraba la vida y donde estaba la muerte daba la vida. Y es el caso de la viuda de Naín. Dice la palabra de Dios en San Lucas, los 7, versículo 11, lo siguiente: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el joven que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Creo que no costará mucho trabajo imaginar la pena, el dolor, el sufrimiento de esta pobre mujer, porque no solamente que se había muerto su único hijo, sino que con él había muerto su única esperanza. Era una mujer viuda, y como viuda lo único que tenía era este hijo. Según la costumbre judía, esta mujer iría llorando amargamente a gritos desgarrados, y salían de la ciudad, porque todos conocemos que entonces las ciudades estaban amuralladas, tenían sus puertas para cuando llegara la noche cerrarlas por temor a los enemigos. Cuando salieron de la ciudad, Cristo Jesús, que con mucha multitud también, venía hacia la ciudad, y se encuentra esta procesión de gente llevando a este muchacho al cementerio. Jesús lo ve y tiene compasión de aquella pobre mujer, porque Jesús no ve solamente los gritos ni las lágrimas. Jesús estaba viendo el interior de su corazón, el amor de madre, y a la vez veía la soledad con la cual quedaba. Y Cristo, que no puede resistir el dolor en persona ajena a él, se acerca al féretro, a aquella procesión, y esto todavía se ha quedado con nosotros como costumbre, porque los judíos en el siglo XVI todavía estaban entre nosotros, y algo de sus costumbres tenemos nosotros también. Todavía, cuando acompañamos a los muertos para mudar de pareja, tocamos.
Y esto es de los judíos. Y ellos, Jesús, sabiendo y conociendo de la costumbre, tocó. Y al tocar pararon pensando que iban a mudar de pareja. Y Cristo le habla al muchacho: joven, a ti te digo, levántate. Podéis imaginar la alegría por una parte de la madre, pero el miedo de los cuatro que lo llevaban encima. Y la gente de los alrededores, que mientras estás vivo todo lo que quieras, pero que no te levantes cuando estás muerto, que si no, echo a correr. Pues dice la palabra de Dios que tuvieron miedo, y todos tuvieron miedo, todos son todos. Es algo que se apodera de nosotros, es algo ajeno a nuestra propia voluntad. Pero queridos amigos y hermanos, miedo, hay tanto miedo a tantas cosas, que unos dirán que no tienen miedo a los fantasmas ni a que algún muerto resucite, pero otros tienen miedo al que me harán. Si yo voy a tal lugar y me ven, ¿qué dirán? Tienen miedo. Y cuando otros no tengan miedo a estas cosas, tienen miedo a la muerte, miedo al más allá. El miedo, como suele decirse, se toma todo el que se quiere. Y desgraciadamente, queridos amigos, para la cosa real y verdadera, que es nuestra salvación, la nuestra, la tuya y la mía, la cual hemos de buscar nosotros, esté donde esté, de esto, por temor al que dirán o al que me harán, no queremos saber nada. No queremos saber nada por muy buena persona que sea la que te diga las cosas del Evangelio. Bueno, si fuera la religión oficial, muy bienvenido a casa. Pero si es una religión la cual es nueva y no sabemos y que la gente me va a apuntar con el dedo, me van a decir, yo no. Sí, son muy buenas personas. Si dicen el Evangelio, dicen la verdad, pero que la diga en otro lugar, pero no en mi casa. De esto, por desgracia, tenemos mucha experiencia. En cuanto hablamos la palabra del Señor a alguna persona, se interesa. Pero en cuanto esta persona sabe que somos evangélicos, para el mundo protestantes, no, está bien, pero mira, como amigo, como persona, aquí está mi casa, pero no vengas diciendo estas cosas porque, oye, pero ¿qué te estoy diciendo yo a ti? Es que hay miedo. Y no me digas que hay libertad, ya lo sabemos. La prueba es que aquí estamos, hay libertad, podemos hablar del Evangelio, pero lo que no hay libertad todavía es en tu corazón. Tú tienes miedo y a muchas cosas, y de esto vamos a ver en la palabra de Dios. Aquí vemos que el Señor se enfrentó ante la muerte. Seguramente que todos echarían a correr, pero la mujer no. La mujer que estaba llorando, agonizando por aquel hijo suyo, viendo como una pesadilla tan pesada como que su hijo había muerto, destrozada el corazón, cuando vio aquella figura de aquel hombre, con aquella autoridad, con aquella amabilidad, con aquel corazón, llamando al joven, a ti te digo, levántate. Y viendo el silencio que se formó allí alrededor de él, y viendo la gente que venía con este hombre, y viendo que la tapadera del féretro se levanta y ve a su hijo vivo, todos tuvieron miedo. Pero yo me imagino el abrazo de aquella madre con aquel hijo. Yo me imagino la alegría, el gozo de aquel abrazo, las lágrimas ahora de gozo, no de pena. Y me imagino cómo iría abrazado madre e hijo hacia su hogar vivo y sano. Esto hizo Cristo Jesús. Y esto es lo que hará en esta tarde con cualquiera de nosotros. Porque, querido amigo, tú dirás, pero conmigo yo no me he muerto, yo no voy en la caja. Vamos a examinar un poco a ver si estás vivo. Vamos a hacer un poco el médico. Según la palabra de Dios, nos dice que todos nosotros, los que no han recibido al Señor,
están muertos en sus delitos y pecados. Sí, tú estarás moviéndote, estarás respirando, pero según el Señor, tú, si no has conocido al Señor, si no tienes la certeza en tu corazón de la salvación, tú estás muerto en tu delito y en pecados. Vamos a examinar un poco más esto. Cuando Adán y Eva estuvieron en el Edén, Dios les mostró todas las maravillas del Edén. Y Dios les mostró todo lo que había y dijo, de todo podéis comer menos de este árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, le dijo el Señor, porque el día que comieres de él, ese mismo día morirás. Ese mismo día morirás. Llegó el momento en que nuestros primeros padres desobedecieron y comieron del árbol prohibido. Entonces Dios lo echó del Edén. No murieron, ¿verdad? Porque que sepamos por la Biblia, todavía Adán vivió 930 años. Sí, 930 años, de los nuestros, de sol a sol, de mes a mes, y de 365 días, porque amigos, el trigo no crece nada más que una vez al año, y los albaricoques también una vez al año. Y los años de entonces eran los años de hoy, no hay más, porque no cogían 2 cosechas de albaricoques ni de naranjas, cogían una, igual que hoy. Y vivió 930 años. Entonces, ¿qué? ¿Dios se equivocó? No. Somos nosotros que no entendemos a Dios o no queremos entenderle a Él. Él dijo, el día que comieres de ese árbol prohibido, ese día morirás. Y para Dios murió. Pero Dios no está hablando de la muerte como tú la entiendes y como yo la entiendo. Porque las palabras, conforme pasan el tiempo, a veces pierden su significado y a veces cambian de significado. Por ejemplo, la palabra amor. La palabra amor ha perdido su verdadero significado. Hoy la juventud libertina le dicen entre ellos, vamos a hacer el amor. Menudo amor. ¿A dónde ha llegado la palabra Dios es amor? ¿Qué baja ha llegado la palabra amor? De manera que a través, como va pasando el tiempo, cambian las palabras. Oye, vas a ir a los toros, si Dios quiere. Si Dios quiere, según la palabra, quiere decir, si el Señor lo permite, iré. Pero nosotros decimos, si Dios quiere, falte para lo que falte, yo voy a los toros, ese es el si Dios quiere. Y así cambian las palabras. Y entonces la muerte, según el original, muerte quiere decir separación. Nada más que eso, separación. Pero nosotros decimos muerto, se terminó todo. La muerte es, se acabó todo. Muerto el perro, se acabó la rabia, decimos nosotros. Esto es muerte, aniquilación, terminación. Pero no es eso la muerte, según la palabra de Dios. Es separación. Entonces, ¿qué pasó? El día que comió Adán, Dios lo separó del Edén y lo echó fuera. Dios, cuando estaba en el Edén, todos los días se paseaba al aire del día para hablar con Adán y Eva. Aquella comunión con Dios se cortó, se terminó, porque para Dios murieron. Por esto la palabra de Dios nos dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Voy a poner otro ejemplo bíblico, para que se nos meta bien qué es la muerte según Dios. Resulta que todos nosotros hemos oído la parábola que el Señor contó del hijo pródigo. Todos conocemos como el hijo menor pidió la parte de la hacienda que a él le pertenecía. Se la pidió al padre para marcharse a una provincia lejana, y así lo hizo. Se fue, malgastó todo lo que tenía, y cuando ya le faltó, pidió trabajo, y aún de las algarrobas que comían los cerdos quería comer y no había quien se las diera. Y en esa condición de hambre que tenía, pensó y dijo, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros.
No solamente lo pensó, sino que fue. Y el padre, que estaba esperando que su hijo un día volviera, cuando le vio volver por el camino a lo lejos, el padre fue corriendo hacia el hijo suyo y le besó, le abrazó y le besó. Y entonces el hijo dijo: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y el padre dijo: darle el mejor vestido, ponerle anillo en su mano, zapato en sus pies, y matemos el becerro grueso, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Todos sabemos que su hijo no había muerto, pero el padre dice: este mi hijo muerto era y ha revivido. Para el padre estaba muerto, se había ido, se había separado de él y ahora ha revivido. Por eso la palabra de Dios nos dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y querido amigo, precisamente porque tenemos la muerte dentro de nosotros, por no aceptar ni creer al Señor como nuestro Salvador, precisamente por eso tenemos miedo a la eternidad y tenemos miedo a dejar de respirar, porque no sabemos qué hay más allá de la muerte. Miedo. Queridos amigos, este miedo fue disipado cuando Cristo vio a este muchacho muerto. Este miedo de la eternidad fue disipado cuando la madre vio a su hijo resucitado. Las lágrimas sí corrían sobre esta mujer, pero de diferente manera. Ahora lloraba de alegría, antes lloraba de tristeza. Y esto es lo que quiere hacer el Señor de nuestra vida, que lloremos de alegría, del gozo de la salvación, de la eternidad que Dios pone en nuestra alma, en nuestro corazón. Solamente, queridos amigos, quiero decir algunos ejemplos del miedo, de clases diferentes de miedo. He dicho antes que hay muchos que tienen miedo al que dirán y al que me harán. Yo sé que aquí en este pueblo de Archena hay muchas personas, igual que aquí en muchos lugares, que desearían estar esta tarde aquí entre nosotros, que desearían oír, si ellos pudieran venir como el hombre invisible y poder sentarse en un banco y sin que nadie le viera, ellos estarían aquí, bancos faltarían para estar aquí. Pero tienen miedo a que lo vean, miedo por lo que puedan decir. Por esto no vienen. Y no es nuevo, porque en los tiempos de Cristo muchas personas no venían a Jesús por miedo a los judíos. Y entre esas personas habían inclusive creyentes, como Nicodemo y José de Arimatea, que por miedo a los judíos no se declaraban que creían en Jesús. Pero esta situación, cuando llega a ser una persona creyente, no puede durar mucho. O eres o no eres, o frío o caliente, dice la palabra de Dios. Y estos hombres, cuando todos huyeron, inclusive los apóstoles, cuando Cristo estaba crucificado, José de Arimatea, juntamente con Nicodemo, desclavaron a Jesús de la cruz. No estaba allí Pedro, ni Santiago, no estaba ni Mateo. Estaban estos hombres que habían estado escondidos por miedo de los judíos, sin decir que eran discípulos de Jesús. Llega un momento en que hay que romper barreras, y ellos lo rompieron. Por esto, querido amigo, dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es de los valientes. Es de los valientes. Y ellos hacen fuerza y lo arrebatan. Al reino de los cielos no puede ir un temeroso, un miedoso, uno que no quiere enfrentarse contra la familia, ni enfrentarse contra la autoridad si llega el momento, o al que dirán. Ese no puede ir al cielo. Tiene que ser valiente y dar la cara y decir: Señor, como creo que tú eres Dios y tú estás por encima de todo, yo te sirvo y te sigo. Pero todo aquel que tiene miedo, no. Fijaos bien lo que la palabra del Señor nos dice en el último libro de la Biblia y en el penúltimo capítulo.
Pero los cobardes o temerosos, miedosos e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que los temerosos, los miedosos, no van al cielo. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿O piensan ustedes que el Señor quiere a cualquier persona? No, hay que enfrentarse a la realidad. Y si uno está seguro de la realidad, servir a esa realidad. Y esa realidad es Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie va al cielo si no es por mí. Por ello, el miedo es algo que muchas veces es superior a nosotros. Por eso hemos de empezar a nosotros mismos a pensar y mentalizarnos y decir, bueno, esto es la verdad, lo necesito realmente, lo es, adelante. No será fácil, pero lo primero es dar un paso. El segundo será menos difícil y el tercero menos difícil y después todo será fácil. Pero hay que enfrentarse a la realidad. Recuerdo que en la guerra, ya hace muchos años, cuando existía entonces la caballería, un capitán y un teniente juntamente con un destacamento fueron a hacer un servicio muy peligroso, en el cual muchos de ellos tendrían que perder la vida. Era muy peligroso. Y el capitán, muy gozoso, parecía, él muy contento de ser elegido para hacer aquel acto por su patria, iba adelante con su caballo, y el teniente detrás de él, temblando el pecho. Y entonces el capitán se da cuenta y le dice, parece que vos tienes miedo. Dice, sí, mi capitán, no lo niego, pero voy adelante. Sé que tengo miedo, pero voy adelante. Y esto es lo importante. Posiblemente algún paso que tengas que dar te dé miedo, pero dalo, ve adelante, que esto es lo que el Señor quiere para ti. Esto es ser valiente, reconocer lo que eres, pero sigues adelante porque te das cuenta que esto es mucho mejor que todo lo que el mundo te pueda ofrecer. Ya el Señor dice, si yo soy con vosotros, ¿quién será contra vosotros? ¿Quién? Y aquí vemos que aquella gente, porque por el solo hecho de ver un muchacho que fue resucitado, tuvieron miedo. Y muchas personas actualmente todavía tienen miedo a los muertos, que si les salen, que si dicen, que si tonterías, pero hay miedo. Y otros tienen miedo a la muerte. Y esto es natural. Natural para la persona que no ha aceptado al Señor como su Salvador. Es natural que tenga miedo. Natural que deje esta vida y sin saber a dónde irá a la eternidad. Pero para el creyente, todo esto que resulta tan miedoso, tan terrorífico, este paso llega a ser dulce al saber que el Señor le espera, juntamente con millares de ángeles y de personas conocidas que murieron antes que Él. Y no será pasar a una soledad, sino pasar a la eternidad con el Señor. Y el miedo se quita. Por eso hay un salmo precioso que muchos de los creyentes lo recordamos en estas horas de la muerte. El Salmo 23, donde dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, pastor me hará yacer. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él y su callado estarán conmigo. Así que hay una seguridad en el paso del más allá, en esto que llega a ser terrorífico para la gente. Por eso el Señor nos dice algo muy importante, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, ni tenga miedo. Todo esto para cuando uno ha creído en el Señor como su Salvador.
y el Señor mismo murió por nosotros en la cruz del Calvario para librarnos de todos aquellos que teníamos el temor de la muerte. Él murió y con su muerte venció a la muerte. Y ahora todo aquel que cree en el Señor no tiene miedo a morir. Por eso el Señor dice en aquella ocasión, cuando vinieron a Jesús a decirle que viniera a sanar a una muchacha de 12 años. El padre mismo vino a avisar a Jesús para decirle que su hija estaba muriendo. El Señor se entretuvo en el camino porque una mujer que tenía flujo de sangre también durante 12 años le tocó el manto, el borde del manto, y fue sana. Y el Señor dijo: ¿quién me ha tocado? Y la mujer temblorosa dijo: yo soy, y dijo todo lo que había sido sanada. Se entretuvo un poco, mientras tanto la niña murió. Entonces unos sirvientes de la casa vinieron a decirle al padre: no molestes al maestro, ya ha muerto la niña. El padre se quedó desplomado, pero Cristo, que oyó lo que habían dicho, le dijo muy amorosamente: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Y querido amigo, tú puedes pensar muchas cosas de la muerte, de la más allá, tú puedes pensar en tu salvación, puedes pensar en muchas cosas, pero dice: no temas, cree solamente. Es lo que tú necesitas, creer en el Señor como tu único y suficiente Salvador. Pero creer de verdad en ese Dios que mandó a su Hijo y nació por obra y poder en el vientre de la Virgen María, y que murió y resucitó al tercer día para tu justificación. Creer de verdad. No temas. Y también estas palabras fueron dichas un día al apóstol Pedro, a este hombre que oyó a Jesús hablar, y Jesús le dijo: ¿me dejas por favor montar en tu barca para que me sirva de púlpito? Y él dijo que sí, subió, y cuando terminó de predicar dijo el Señor: boga mar adentro. Y Pedro, incrédulo, dijo: Señor, hemos estado pescando toda la noche y no hemos recogido nada. Como diciendo, es la noche cuando es mejor para pescar, con los faros, con la antorcha, y no hemos pescado nada. ¿Qué quieres ahora? Pero bueno, en tu palabra echaré la red. Qué poco sabía él de la palabra de Dios. Y cuando echaron la red, como Cristo dijo, hallaron tanta multitud de peces que su barca y la de otro compañero se hundía de tantos peces. Y este hombre, Pedro, viendo el milagro, se arrodilló ante Jesús y dijo: Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Y Cristo le dijo: no temas. Igualmente, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, no temas. Y esto es lo que nos dice el Señor. Por eso la palabra de Dios nos dice que Él no nos ha dado un espíritu de temor. Él no nos ha dado un espíritu de temor, de miedo. Nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que Dios nos ha dado. Y cuando tenemos miedo, esto no es del Señor. Porque Él dice que donde hay amor, no hay temor. Porque el perfecto amor echa fuera toda clase de temor. Desvanece el temor a la muerte, al qué dirán y a lo que sea. Recuerdo como anécdota que nuestra hermana Joaquina, que ya está con el Señor, ella nos contaba que tenía mucho miedo a los fantasmas, a los muertos, a todas esas cosas que dicen y cuentan. Y que cuando se convirtió al Señor, fue tanto la libertad que encontró, tanta la alegría y el gozo de su salvación, que quizás unos dirían, bueno, fue una tontería, pero fue la libertad y la victoria del Evangelio. Dice que salió a la oscuridad de su patio, donde ella nunca saldría antes, por el miedo. Salió a la oscuridad de su patio y dijo: salid ahora lo que queráis, y inclusive que salga Satanás si quiere. Yo me reía con ella porque era muy chistosa cuando lo contaba, pero realmente era una realidad.
perdió el miedo, porque había algo en ella, había la salvación de su Señor, había el poder del Evangelio, que derriba todas esas paredes de superstición y tontería, porque la realidad del Evangelio no es un misticismo, ni es algo no vivido, es algo que se vive, algo que se siente, lo cual ella lo demostró. Ahora que salga inclusive el propio Satanás. Claro, no tenía miedo, porque el amor, donde hay amor, no hay temor al amor de Dios, porque el verdadero amor echa afuera toda clase de temor. Así que dice Dios, yo no doy un espíritu de temor, de miedo, doy un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Sí, este es el espíritu del Evangelio. Cuando de verdad creemos en el Señor como nuestro Salvador, no solamente huye el miedo de nosotros, sino que tenemos amor para nuestro enemigo, ese enemigo que nosotros decimos yo no perdono, eso se terminó, pero no es por un acto un poco caballeresco, no, es porque hemos reconocido nuestro pecado, hemos reconocido que indignamente como éramos, el Señor nos perdonó, y Dios ha puesto en nuestro corazón amor, y donde había rencor hay amor, es el cambio, es la nueva vida que el Señor introduce por su palabra, por el Evangelio. Y entonces ya no nos da un espíritu de temor a la muerte, todo lo contrario, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y todo aquello antes que nos vencía, que nos llevaba de tasca en tasca para emborracharnos, todos aquellos vicios que nos llevaban como esclavos, todo eso se libra con el poder del Evangelio, igual que se nos libraron nuestros pecados, porque no nos ha dado un espíritu de temor, sino de dominio propio. Yo recuerdo en el Antiguo Testamento, queridos amigos, y esto es muy reverente, y este temor es muy distinto, es el temor de Dios. Hemos hablado del temor del qué dirán, del temor de la muerte, del temor del más allá, pero ahora vamos a hablar del temor verdadero, el temor reverente a Dios. Ese es el que necesitamos, lo demás estorba. Pero el temor reverente a Dios sí que lo necesitamos. El temor a su palabra, que lo que Él dice creerlo, y si no pedirle ayuda al Señor para que Él nos lo haga creer. Pedirle, Señor, yo quiero creer, yo quiero aceptar lo que tú eres para mí. Recuerdo como en los tiempos antes del diluvio, cuando el Señor habló a Noé para hacer el arca, dice la palabra de Dios que Noé preparó el arca, con temor preparó el arca. Noé con temor preparó el arca. No con miedo por un diluvio, ya tenía el arca para salvarse, sino con temor reverente. Dios le ha dicho que haga un arca y él con temor reverente se puso a preparar el arca. Y este temor reverente le llevó a hacer el arca y a pregonar a todos sus amistades que iba a venir un gran diluvio. Claro, la gente no lo creyó. Como si ahora nosotros estamos diciendo que el Señor va a venir, no sabemos el día ni la hora, pero va a venir, no para nacer otra vez una virgen, va a venir con poder y gloria para rescatar a su iglesia. La gente no lo cree, muy bien, pero va a venir. Igual que vino aquella vez el diluvio, igual que vino a nacer, igual va a venir con sus huestes celestiales a recoger a su iglesia y a dejar este mundo sin creyentes y sin Espíritu Santo. Va a venir. El día y la hora no sabemos cuándo, pero vendrá. Entonces aquella gente no sabían, pero él con temor reverente empezó a preparar el arca. Igualmente Moisés, cuando Dios le dijo que tenía que hacer un templo que se llamaba tabernáculo porque era hecha de lona y de piezas, porque tenían que trasladarse como los circos de un lugar a otro, pues también con temor reverente vio el croquis, los planos que Dios le dio y empezó a hacerlo con temor reverente. Y este temor nos tiene que llevar a los pies del Señor. Por eso dice el Señor, no temáis a los que matan el cuerpo. Después no pueden hacer nada. Temer a aquel que puede matar el cuerpo y el alma. Es decir, que muchos
de nosotros tememos a don fulano y a don mengano por si me ve, y entonces cuando yo vaya a pedirle el favor de este papel o del otro papel, que no me lo haga. Y Dios dice, no temáis a lo que matan el cuerpo, porque aunque lo pueden hacer, si yo se lo permito, ya no pueden hacer nada. Ya no pueden hacer nada. Te puede matar el cuerpo y el alma, y este es Dios quien puede hacerlo. Sin embargo, el temor que debemos tener al Señor, quizás el que menos tengamos. Por eso se oyen palabras tan necias, pues maldiciendo a Dios y diciendo cualquier tontería, porque no hay temor de Dios. Y porque no hay temor de Dios, porque creemos que Dios está tan lejos que no nos ve, vemos que el mundo va de mal en peor. Y porque no hay temor de Dios, en nuestra boca está la mentira continuamente. Pero mentira escandalosa y mentira piadosa, de un extremo hasta el otro. Pero al final mentira, porque no hay temor de Dios. Y yo quisiera, queridos amigos, que nosotros ahora tuviéramos temor de Dios. Hubo un hombre, el cual, dice la Biblia, que no tenía temor a Dios ni a nada. Este hombre era un romano y estaba de carcelero, cuando de pronto sus mayores le traen a dos presos muy originales. No habían robado, no habían matado, no habían hablado contra su prójimo, solamente lo metían en la cárcel porque a una muchacha que tenía un espíritu diabólico lo echaron fuera y la muchacha quedó sana. Por esto lo metieron a la cárcel, porque los amos de la muchacha, porque era una esclava, habían perdido la ganancia, porque la muchacha, un espíritu de pitón del diablo, adivinaba. Y claro, al quitarse ese mal espíritu, ya no podía adivinar, y ya no ganaban dinero, porque ellos ganaban dinero con ella haciendo estas cosas. Y entonces por esto lo metieron a la cárcel, a Pablo y a Silas. Le dicen cuáles son los cargos. Y el hombre dice, átalo con seguridad y que no se escape, que tendrá que ser ajusticiado. Este hombre, pues como si nada, cogió a Pablo y a Silas, los metió en el calabozo más oscuro, el más seguro, y encima de estar en aquel calabozo le pusieron unos cepos en los pies, para que no pudiera escaparse. Además le dieron 39 azotes a cada uno con las espaldas desnudas, y los pobrecillos estaban sangrando de sangre. Pero estos tenían el amor de Dios, los cuales ha dicho el Señor que a los que Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Los cuales decía el Señor, amad a vuestros enemigos. Y ante todas estas cosas, ellos no criticaron a los carceleros ni a los verdugos, sino cuando estaban allí en ese plan tan a disgusto, y por haber hecho una sanidad, ellos elevaron su voz al cielo, dando gracias a Dios por padecer en su nombre, y a la vez cantaron himnos. El carcelero, al ver aquello, dijo, estos hombres están locos, vamos, en vez de maldecir, pues aquí están cantando himnos y orando, y predicando. Y el hombre se echó a dormir, impasible, parece que como si fuera una roca, él no sentía nada. Pero amigo, Dios hizo temblar con un terremoto tremendo la cárcel, y en aquel terremoto tan grande se abren todas las puertas, y los grillos de los presos se abren también, a Pablo también se le abre el cepo, todo el mundo puede echar a correr y irse, puede escaparse, están todas las puertas abiertas y nadie se escapa, nadie se va. Pero el carcelero que estaba durmiendo, al ruido del terremoto, se despierta, las luces estaban apagadas, y entonces ve que están abiertas las puertas de la cárcel, y él pensó, al no oír ningún ruido, se han escapado. ¿Y qué cuenta daré yo a la justicia por haberme dormido? Y como la ley de Roma era tan severa, él quiso matarse. Sacó la espada para matarse antes de verse en la vergüenza de ser ajusticiado. Y cuando Pablo oyó sacar la vaina de la espada, dijo, no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Y Pablo, ¿cómo sabía que todos estaban aquí?
Precisamente lo sabía, porque él había estado predicando el Evangelio a esa multitud de pecadores, de ladrones, de criminales, y ellos se arrepintieron de su pecado, y cuando, aunque vieron las puertas abiertas, ninguno quiso escaparse, quiso pagar la condena de su pecado. Y este hombre no se maravilló, el carcelero, del terremoto. Este hombre no se maravilló de que estos hombres fueran apaleados y que cantaran. Lo que se maravilló es que los presos no hubieran huido. Porque muchos de esos presos, quizás en muchas ocasiones, le habían maltratado a él, y le habían escupido, y le dirían, alguna vez cuando salga yo de aquí te haré tal o cual. Y ahora que tenían las puertas abiertas, nadie se fue. De esto se maravilló. Y este hombre que era tan fuerte, tan robusto, que no tenía miedo a nada, dice la Biblia que temblando, lleno de miedo, temblando, se derribó a los pies de Pablo y de Silas, diciéndole, señores, ¿qué menester que yo haga para ser salvo? ¿Hacer? Esta es la idea general de todo el mundo. Todo el mundo piensa que para ser salvo tiene que hacer obras, que sacrificios, que pagar esto, que limosna, y no hay nada que hacer. Si estamos perdidos, ¿qué puedes hacer? Estamos muertos, ¿qué puede hacer un muerto? ¿Qué puede hacer un muerto? Solamente esperar la misericordia de Dios, nada más que eso. Y Dios ya mandó a su Hijo en su misericordia a pagar tu delito y tus pecados, para que ahora todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que diga, Señor, sálvame, nada más puede decir eso. Tú estás muerto, no puedes hacer nada. Y entonces este hombre dijo, señores, ¿qué menester que yo haga para ser salvo? Temblando. Y Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este hombre dejó de temblar, dejó de tener miedo. En ese mismo momento recibió al Señor como su Salvador. En ese mismo momento él cogió a Pablo y a Silas y se lo llevó en su casa, que estaría allí cerca de la cárcel o en la misma cárcel, y lavó las heridas de Pablo y de Silas. Y se los llevó a su casa para que Pablo y Silas le hablaran del Cristo crucificado a aquellos sus hijos y su mujer. Sus hijos y su mujer también creyeron en el Señor en aquella misma noche. En aquella misma noche fueron bautizados todos ellos. Y él se regocijó de ver que todos en su casa habían creído a Dios. El temor se le quitó. Querido amigo, tú puedes pensar muchas cosas, pero ante los ojos de Dios, tú y yo estamos desnudos. Y para esto sí hemos de tener miedo a la muerte. Cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, estaban en el Edén, ellos se escondieron de Dios cuando pecaron porque se encontraron desnudos. Antes nunca se habían visto desnudos, pero cuando pecaron se vieron su desnudez. Y aunque se pusieron unos delantales de hoja de higuera, con todo se pusieron entre los árboles del huerto y se escondieron. Y cuando Dios paseaba por el aire del día diciendo, ¿dónde estás tú?, el hombre dijo, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Por eso se escondió. Y querido amigo, ¿quién se haya vestido de aquí de entre nosotros? ¿Quién puede enfrentarse ante la justicia de Dios, ante la santidad de Dios, y puede decir, Señor, aquí estoy yo y me merezco el cielo? ¿Quién de nosotros? Cuando la palabra de Dios nos dice que no solamente no entrarán al cielo los criminales, los borrachos y los adúlteros, hemos podido ver que los temerosos tampoco pueden entrar al cielo. Hemos visto que los mentirosos tampoco pueden entrar al cielo. Y ya puede ser la mentira más escandalosa o más piadosa. Es igual, es mentira. ¿Y quién no ha hecho estas mentiras? ¿Quién no tiene miedo? ¿Quién no ha pecado? ¿Quién? Nos hallamos desnudos delante de la presencia de Dios. Y con esta desnudez, ninguno de nosotros podemos entrar al cielo. Por eso estamos perdidos. Por eso, precisamente, el Señor Jesucristo dejó los cielos y se humanó en el vientre de la bendita Virgen María.
y tomó tu naturaleza y tomó la mía, y por eso llegó a la cruz. Y ante aquellos hombres que morían también temerosos, al ladrón que llamamos bueno y malo, que ninguno era bueno,